Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. En este segundo programa de la temporada vamos a hablar de patrimonio y nos centraremos especialmente en lo que está ocurriendo en la capital de Lanzarote. Habrán escuchado seguramente en los últimos días, en las últimas semanas y también leído en los medios de comunicación la palabra BIC, que refiere a los bienes de interés cultural, algo que ha generado mucha polémica y un enfrentamiento directo entre el Cabildo Insular de Lanzarote y Arrecife, que trataremos aquí y entraremos en detalle de qué está ocurriendo y por qué hay ahora mismo este enfrentamiento que tiene como trasfondo todo un valor patrimonial. Hablaremos con técnicos y con gente experta que nos va a dar las claves de todo lo que está ocurriendo y nos ayudarán sobre todo a situar las piezas en este particular tablero de ajedrez. Comencemos. Y comenzamos este Objetivo Lanzarote viendo un pequeño reportaje que han preparado nuestros compañeros del informativo para ir situando las piezas y para entender qué está ocurriendo en estos momentos en la capital de Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote declaraba el pasado mes de marzo bien de interés cultural 3 edificios del centro de Arrecife: el antiguo Hotel Oriental, el edificio Tamaragua y el Mercadillo. La bomba de relojería estallaba inicialmente por la declaración del BIC del primero de los 3 mencionados, el Hotel Oriental, que situado en el número 37 de la calle Real, ya contaba con licencia otorgada por el Ayuntamiento de Arrecife para su rehabilitación. La alcaldesa capitalina Astrid Pérez veía en esta maniobra toda una declaración de guerra por su homóloga en el Cabildo, Dolores Corujo, antigua socia de gobierno y ahora en posiciones antagónicas. Este enfrentamiento, sin embargo, puso de nuevo en el candelero el pésimo estado en el que se encuentra el centro histórico de Arrecife y cuestiona los instrumentos utilizados hasta ahora para la protección de los inmuebles, que a veces sufren el efecto contrario, y ante la declaración de distintos grados de protección comienza una maraña burocrática que desalienta y aleja al inversor. De hecho, la declaración de BIC de los 3 inmuebles antes mencionados en la calle Real derivaba en una situación de alarma para no solo los propietarios de los edificios, sino para los dueños de las casas en la zona de afección del propio bien de interés cultural. Estos vecinos incluso se reunían con la alcaldesa para ver las consecuencias jurídicas que tendrá la medida tomada por el Cabildo. Y es que ahora se plantea el porqué de esta declaración, cuando los inmuebles del Hotel Oriental o el Mercadillo ya tenían proyecto e incluso licencia de rehabilitación, vislumbrándose ya una nueva y larga vida a los edificios. Estos proyectos pretenden seguir la estela de 2 joyas de la arquitectura porteña que ya han sido restauradas, como es el caso de la conocida como Librería Lazo o como el inmueble de la Plaza de las Palmas, justo enfrente de la iglesia de San Ginés. La polémica pues está servida, ya que si algunos consideran la declaración del BIC como algo ralentizador, otras teorías lo niegan. Algunos técnicos y expertos en patrimonio estiman que declarar bien de interés cultural no supone paralizar el intento de rehabilitación, incluso matizan que no hay diferencia con edificios incluidos en el catálogo arquitectónico municipal con protección integral. Este es otro problema también, la ausencia de un catálogo municipal actualizado que sirva como mapa en la que los propietarios e inversores sepan con certeza lo que se puede o no se puede hacer. Por otro lado, si la alcaldesa Arrecife levantaba el hacha de guerra, la presidenta del Cabildo ha actuado en forma perfil bajo, con escasas declaraciones al respecto y dejando que se conozcan las declaraciones a través del boletín oficial, sin mostrar ni diseñar esa hoja de ruta necesaria. Además, recientemente 2 noticias sobre patrimonio volvían a los titulares de los medios. Por un lado, el informe de Gesplan, que tira de las orejas al Cabildo por la declaración incorrecta de estos BIC. Y por otro, el doble lenguaje del grupo de gobierno en el Cabildo, que por un lado quiere ofrecer un carácter súper protector y luego se conoce como un BIC de su propiedad, como la Casa de los Arroyos, se cae literalmente en pedazos. Lo que se plantea ahora es qué se debe hacer para lograr algo evidente: que Arrecife mejore su casco histórico y que por tanto se necesitan alicientes y mucha colaboración con las instituciones para los que quieren invertir y mejorar el aspecto de antiguas viviendas convertidas en ruinas tengan las máximas facilidades. Quizá habrá que pensar que el futuro de Arrecife pasa por su pasado. Y después de situar las piezas, vamos a escuchar a Blanca Fajardo, que nos dará a modo didáctico las claves y las explicaciones oportunas para entender de qué se tratan exactamente estos bienes de interés cultural. Son edificios que tienen que tener, pueden ser edificios, pueden ser un puente, puede ser una salina, puede ser cualquier elemento que tenga un valor histórico de singular relevancia. Tienen que ser edificios, en este caso edificios, porque estamos hablando de edificaciones, que tengan una singular relevancia en nuestra arquitectura, en la arquitectura insular o en la historia insular. Lo que la Ley de Patrimonio dice es que hay una serie de niveles
en los que tiene que ser analizado un bien y dependiendo de su valor patrimonial, desde el punto de vista patrimonial, tiene el nivel más alto, que es el BIC, que son los castillos, por ejemplo, las iglesias son todas BIC y todos los castillos. Después tienes protección integral, que son edificios de una relevancia singular, tiene un valor patrimonial más alto, después ya el nivel más normal, tienes integral, parcial o ambiental. Y ese es el que se le debe dar en el catálogo. Y la protección de un bien no significa que no se pueda actuar sobre él. Es importante, en este caso, el nivel más alto de la incoación de un BIC, es importante que se definan en el documento de incoación, cuando se incoa, que se definen las actuaciones permitidas. Y no solo eso, sino el área de afección. O sea, realmente es un documento con un gran alcance. Yo considero que esas cosas deben ser objetivas, pero también pactadas, habladas, porque es la manera de permitir a las personas afectadas, ya sea a los propietarios del BIC como a los del entorno, plantearles qué es lo que ustedes quieren hacer, cómo lo pueden hacer, cómo les puedo ayudar a lo que quieren hacer. Y yo creo que ese es el camino, que las cosas vayan de la mano. Y tras enquistarse la situación, la propia alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, se reunió con vecinos y con propietarios para explicarles en qué punto se encuentra la situación ahora mismo en la capital. Yo creo que mi obligación como alcaldesa de la ciudad es informar a los ciudadanos, a los vecinos y también a los empresarios de la zona de afección, qué significa este bien de interés cultural y fundamentalmente las consecuencias jurídicas que para ello conllevaría en el caso sobre todo de aquellas licencias que ya están otorgadas ya por el ayuntamiento y que están en estos momentos o bien finalizando la ejecución o bien en un momento de ejecución avanzada. Y en el siguiente bloque vamos a escuchar el testimonio de expertos y de técnicos que todos más o menos coinciden en la misma idea. Hay que intentar ayudar al propietario, hay que buscar consensos y hay que buscar fluidez para que finalmente este patrimonio no se venga abajo. Si existen unas directrices claras, sobre todo dándole la posibilidad de que el propietario pueda, si no rentabilizarlo, por lo menos que le resulte atractivo meterse en gastos para que si después lo único es eso, para que venga el político de turno o el otro a sacar la fotito o decir que qué bonito está, pues la gente lo va a dejar claro. Que se caiga y cuando se caiga ya verán ustedes lo que hacen, ¿no? Claro. Que es lo que está pasando ahora. Una rehabilitación cuesta pues, el doble que una obra nueva. El doble, rehabilitar el doble como mínimo que la obra nueva, porque lógicamente hay que actuar con unos criterios, primero con unos cuidados, con un cuidado determinado, pero además con unos criterios constructivos de materiales de una calidad que evidentemente es mucho más costoso que una obra nueva. Que si se pueden rehabilitar esos edificios, claro que se puede, es más, deberían ponerse en valor y ayudar a los propietarios. No, es muy complicado rehabilitar, pero habría que ayudar, habría que llevar hasta a los propietarios de estos inmuebles de la mano y con alfombra para que rehabiliten. Pero aquí nadie va a venir con una varita mágica y de repente todas las casas se van a arreglar. O sea, aquí hay que diseñar un programa específico con ayuda personalizada para cada propietario y que ayuden, porque ya de hecho, si eso pasa a ser patrimonio público y tiene que estar bonito a los ojos de los demás, tiene que tener una ayuda del Estado. Porque lo que no va a hacer el propietario es mantener algo para el beneficio público. Tiene que ser rentable. O sea, tú cuando vas a invertir en una casa antigua, tú inviertes si ves rentabilidad. Si no vas a ver rentabilidad, la dejas caer y que se caiga sola y a lo mejor no lo ves tú, pero a lo mejor lo verán tus nietos, ¿no? Porque es que yo ya digo, bueno, uno se irá de este mundo y Arrecife seguirá siendo como está, porque si han pasado 23 años y vamos cerca de los 25 o 30. De lo que se estaba haciendo, y yo creo que es interesante, y adquisición e incentivos. Es decir, no puedes estar catalogando edificios o declarándolo BIC si detrás no hay una promoción de incentivos. Y creo que ni por parte del Cabildo ni por parte del Ayuntamiento hay esa línea de ese proyecto realmente de incentivos respecto al patrimonio. Y una parte muy importante dentro de todo este revuelo polémico que tiende a lo político es, evidentemente, la consejera de Patrimonio, Arriagona González, que así explicaba cómo ven la situación desde el Cabildo. Cuando se dice que se suspenden las licencias porque se inicia una incoación de BIC, eso es completamente falso.
no se suspenden las licencias concedidas, ni se suspenden las obras que se están realizando. No se suspende nada, y quien diga eso, lo tengo que decir así de claro, está mintiendo. Astrid Pérez, es una ley que durante esos 2 años permite hacer cosas en el BIC, solo que tienen que pasar por la Comisión Insular de Patrimonio y que el informe sea positivo, que es exactamente, prácticamente lo mismo que ahora sin ser BIC. Si se quisiese hacer algo en el mercadillo antes de que hubiésemos iniciado el proceso de incoación de BIC, se tendría que haber presentado un proyecto y el área de patrimonio lo tendría que haber informado de forma positiva para que el ayuntamiento diese una licencia. Ahora con el BIC es exactamente igual, solamente que ese informe del área de patrimonio tiene que ir a Comisión Insular de Patrimonio, que la periodicidad de las sesiones es una sesión al mes, se resuelve, se le da el informe de patrimonio y luego el ayuntamiento de Arrecife otorga la licencia. Este inmovilismo y las trabas que se están encontrando los propietarios no solo afecta al inmueble en sí, sino que, como critica el PP, lo hace a toda la zona de influencia. De poder construir un edificio al lado de un BIC de 6 plantas, va a tener que hacer una planta. ¿Qué propietario de ese suelo quiere construir una planta en plena calle Real? Querrá construir y tener beneficio y sacar rendimiento a ese suelo urbano o a esa vivienda que están en malas condiciones y que evidentemente está afectada por un radio. Vamos a ver, aquí tenemos el mercadillo de Arrecife. En el mercadillo de Arrecife no solo afecta al mercadillo en sí como bien de interés cultural, sino que afecta a una manzana, a un radio. Hablamos de en las calles García de Hita, Aquilino Fernández, Nicolás Martín Cabrera. Esta manzana está afectada, no solo el mercadillo. Estamos viendo cómo está afectando no solo esto. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Es decir, la presidenta del Cabildo está declarando bien de interés cultural no solo el mercadillo, sino que todo el que viva alrededor, para poder mover un bloque o poder mover un azulejo del edificio, va a tener que esperar por patrimonio. Y el Hotel Oriental ocurre exactamente lo mismo. Y uno de estos inmuebles muy característicos y emblemáticos en la isla de Lanzarote es precisamente el Hotel Oriental, que es fácilmente visible desde la calle Real. Hemos hablado con el abogado de la propiedad, que nos explica la odisea que han tenido que pasar los últimos años para intentar rehabilitar y reformar esta edificación, que en estos momentos se encuentra en un estado bastante deplorable. No contando con ninguna protección, ha incorporado a ese proyecto la máxima protección que le han dado hasta ahora, que es la protección ambiental. Esencialmente, yo creo que para la calle lo que repercute en esa calle es que su fachada se recupere. En esas imágenes se ve lo que es la tipología de la edificación, que es con el patio interior, y la recuperación de la fachada, cosa que se puede ver, se puede apreciar, porque lo que sale en los periódicos realmente siempre es la fachada actual, pero no lo que se pretendía el proyecto. Creo que el proyecto es claro, lo que pretende es el mantenimiento y recuperación del edificio. Se presentó el proyecto en 2017, el proyecto se remitió al Cabildo en 2017, en noviembre de 2017. Desde ese momento tiene el proyecto en sus manos, y si consideraba que el proyecto atentaba contra el bien inmueble a proteger porque tendría que ser incorporado, declarado bien de interés cultural, no había hecho todo el peregrinaje que ha hecho la propiedad hasta obtener la licencia, que es presentar un recurso contencioso en 2019, una vez que el fallo le es favorable, ir a la ejecución de esa sentencia y conseguir al final que el ayuntamiento se vea obligado, porque no había nada que lo impidiera, a otorgar la licencia. Y una vez otorgada la licencia nos encontramos con la sorpresa que el Cabildo pudo desde 2017, visto el proyecto que atentaba contra el inmueble, haber incoado el expediente y dejarme a mí de perder todo este tiempo y a la propiedad gasto, dinero y tiempo. Ese proyecto queda congelado, ya no 2 años que dura el proyecto de la incoación y hasta que se resuelva, sino que posteriormente a eso, la propiedad, pues, en defensa de sus intereses, presentará todas las medidas que pueda, ya sean judiciales, administrativas, las que sean, y yo creo que tardaremos años en ver ese inmueble recuperado. Y si la declaración al final termina siendo una declaración BIC y las sentencias terminan diciendo que es un BIC, pues seguramente el inmueble desaparecerá. Si en la calle Real ya en este momento está en decadencia, esta intervención del Cabildo, creo lo que supone para la ciudad de Arrecife es que toda la calle Real termine desapareciendo, porque solo hay que ir, pasearse a las 6 de la tarde, la gente no pasa de la mitad para allá. Y en todo este litigio político y técnico también hemos querido salir a la calle para conocer qué opina el lanzaroteño de a pie sobre estos edificios que ahora mismo, por lo menos de cara al ciudadano, no presentan muy buen estado. Eso cuando yo era pequeña era el cuartel de la Guardia Civil.
Y bueno, pues eso, era una casa bonita, tenía un patio por dentro, con todas las casas donde vivían los militares, casi todos venidos de la península. Yo recuerdo haber entrado en esa casa un montón de veces, porque eran todos matrimonios peninsulares con niños pequeños, entonces a nosotros nos encantaba cómo hablaban las niñas peninsulares. Lo veo como veo todo Arrecife, o sea que o el ayuntamiento y el cabildo se ponen de acuerdo para arreglar y embellecer Arrecife, o subvencionan a los dueños de los edificios para que los mantengan por lo menos decentes la fachada. Pero no se hace ni una cosa ni la otra. Todo la arreglaría, ¿no? Porque Arrecife da una mala imagen. Todo eso que tú ves ahí, pues es muy feo para la gente que viene, para nosotros, para todos. Eso está muy mal, porque si para conservarla, pero haber una reforma, pero que le den permiso para hacerlo. Lo que pasa es que últimamente no le dan permiso a la gente y eso se está deteriorando todo. Que la arreglaran, porque la mala imagen que tiene eso, y además son unas casas que son por dentro bonitas, porque yo he estado dentro de esas casas, incluso he hecho una boda ahí que una vez, y unas casas con los pisos de madera y esas grandes ventanas por dentro y todo, tienen unos patios preciosos ahí, ¿sabes? Que la casa está bien. Tú me dices que vale la pena mirar y decir, oye, qué cosa más bonita, qué edificio más elegante. Pero es todo lo contrario, sobre todo para los que vivimos del turismo, y esto se refleja afuera después, pues esto de fotos que yo he visto sacarle pero ya no para bien, sino para después ponernos como nos ponen muchas veces. Esa paella lleva mucho más tiempo ahí y que ha caído, y gracias a Dios que no le ha caído ningún niño ni a una persona, pues la mata. Pues ahí si tú miras para arriba, han caído buenos cachos, y luego también lo que es el cartel, los cables por fuera, que viene cualquier niño, se cuelgan los cables y está muy mal, es que tiene todo lo malo este edificio. Está lleno de ratas, yo he visto salir ratas ahí dentro, y aparte gatos, huele muy mal, huele fatal, y de verdad que no es bonito tener esto en Arrecife. Hay algunos como los que están en la calle Real que sí que los remodelaría, los reformaría manteniendo la estética. Creo que es bastante mal, solo hay que darse una vuelta por la capital. No entiendo, ni quiero entender tampoco, pero no entiendo los problemas que dan a la gente que puede arreglar los edificios, que dejan que la ciudad está cayendo en ruinas. Y no que se establezca una guerra entre ayuntamientos, cabildos y viceversa, para que eso se derribe, caiga al suelo. Ahí te vemos todo este edificio en esta misma calle, que ponen una cantidad de pegas, una cantidad de cosas, que los propietarios no invierten ni un duro. Los propietarios ahora mismo en Arrecife están deseando que se derriben, que se caigan. Y si entramos una puerta o forzamos una ventana, dentro, como digo, no hay sino ratas y cucarachas. La declaración de bien de interés cultural ayudaría a la rehabilitación, sí. Al ser declarado bien cultural, la participación económica debe ser de aquellos que lo declaran para la ayuda a la rehabilitación, siempre y cuando la rehabilitación se ajuste a los parámetros que indican cómo es la casa y cómo debe conservarse. Continuamos en Objetivo Lanzarote y en este caso nos vamos a centrar en la opinión de Pedro Martín, nuestro invitado en la noche de hoy, que nos va a dar algo de luz sobre este tema después de escuchar a las partes implicadas, tanto a los profesionales del sector como a los propios políticos, que nos explica un poco cómo se encuentra en estos momentos la situación en Arrecife y por ende en Lanzarote. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Guille, ¿qué tal? Pedro, si te parece, empezamos cronológicamente. ¿Por qué se ha generado tanto revuelo en torno al patrimonio, a los BIC? Me gustaría que me hiciese un pequeño repaso de cómo han sido las últimas semanas, los últimos 2 meses, podríamos decir, en torno a estas figuras de conservación del patrimonio, y por qué crees que se ha generado tanto revuelo. Hombre, si me permite, yo empezaría incluso 5 o 6 meses, hace 5 o 6 meses. Yo creo que siendo consciente del deterioro que estaba sufriendo el patrimonio, sobre todo arquitectónico aquí en Arrecife, asistimos, todos los medios de comunicación, agentes sociales, políticos en general, a una presentación, una propuesta, yo creo que con muy buena intención, llevada a cabo por el Colegio de Arquitectos de Lanzarote, ¿no? Se llamaba Más P, Más Patrimonio, y consistía en intentar activar una especie de hoja de ruta, de proyecto para intentar
salvaguardar o intentar salvar el patrimonio histórico arquitectónico de Arrecife, ¿no? Viendo que estaba en una situación casi desesperada, ¿no? Eso hace 5 o 6 meses. Es verdad que después no se ha hablado absolutamente nada, aunque yo creo que desde el punto de vista urbanístico, patrimonial y arquitectónico, de las pocas cosas destacables en este mandato y en algunos otros, desde ese punto de vista es precisamente que se ha apostado, se ha intentado, ¿no? Recuperar cierto patrimonio arquitectónico por parte de algunos propietarios privados. No sé si es la casualidad de que curiosamente hayan salido en este mandato, pero sí hemos visto 3 o 4 proyectos ver la luz, incluso su terminación, y otros que hemos visto avanzando en la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife. Eso sí, ahora últimamente estamos asistiendo a una problemática o a una especie de polémica que ha surgido curiosamente entre la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife o la dirección política del Ayuntamiento de Arrecife y Patrimonio o la dirección política Patrimonio Histórico del Cabildo o la dirección política del Cabildo encarnada en su presidenta Dolores Corujo, a razón de hace aproximadamente 2 meses del Hotel Oriental, posteriormente otra serie de proyectos que iban avanzando y la última actuación, podemos decir que es la incoación de esos bienes de interés cultural a lo largo y ancho de Lanzarote, pero que en este caso afectaban a 3 proyectos que se estaban desarrollando, uno con licencia incluso otorgada por el Ayuntamiento de Arrecife, el Hotel Oriental, y que se van a ver afectados por ese bien de interés cultural y paralizados, por tanto, no solo los proyectos de patrimonio de esos edificios, ahora catalogados como bienes de interés cultural por patrimonio histórico, sino el entorno, ¿no? Quizá hablabas tú, Pedro, ahora de esos 3 inmuebles en particular en Arrecife, ¿no? Estamos hablando del Hotel Oriental, del Mercadillo de la Calle Real y también del edificio Tamaragua, si no estoy equivocado. Los 3. Y en este caso, cuando se aviva un poco el fuego es precisamente cuando el Cabildo intenta iniciar sus expedientes para declarar los BIC, ¿no? Que ya lo hemos hablado durante el programa, los BIC son los bienes de interés cultural y es como una figura como la máxima a nivel de protección patrimonial, ¿no? En este caso, ¿tú crees que es un poco el debate que subyace de todo esto, que no deja de ser una guerra política entre Arrecife, Cabildo, Astrid Pérez, María Dolores Corujo, PP, PSOE? Hombre, coincide evidentemente en el tiempo con la ruptura del pacto, ¿no? Tanto a nivel local en el Ayuntamiento de Arrecife como a nivel insular en el Cabildo de Lanzarote, un pacto en el que curiosamente surge, ¿no?, esta declaración de bien de interés cultural una vez que en algún momento, sí es verdad que gobernó el Partido Socialista con el Partido Popular, tanto en Arrecife como en el Cabildo, cuando ya se conocían proyectos, y es verdad que había algún roce, pero sí también estaba saliendo adelante el proyecto del Hotel Oriental, ¿no? Pero no se había llegado ni a vamos a decir, ese culmen de protección que puede ser el bien de interés cultural, ni mucho menos, no sé, se empezó a hablar pues últimamente cuando ya parece que estaban enfocados ese proyecto del Hotel Oriental, el proyecto de Bandama o incluso el proyecto de recuperación en el Mercadillo. Y a mí no me gustaría tampoco olvidarme, por eso decía antes lo de esa apuesta por el patrimonio de la Casa Ubalda, que estamos viendo que se está desarrollando y va a muy buen ritmo ahí en la Plaza de Las Palmas, o la librería Lazo, ¿no?, que por fin la hemos visto finalizada y abierta al público después de mucho tiempo, y otros proyectos que en este mandato sí se ha visto avanzando, primero con el pacto PP-PSOE y ahora con el siguiente pacto PP-Partido Coalición Canaria y el resto de compañeros de gobierno, ¿no? En las últimas semanas, bueno, en los últimos días, mejor dicho, Pedro, se publicaba a través del Lanzarote Digital, ¿no?, ese varapalo de Gesplan al Cabildo de Lanzarote, ¿no? Llama la atención y no sé si se puede interpretar así, te pregunto por ello, si es un tirón de orejas, en este caso, del Partido Socialista a nivel regional, la acción, en este caso, del Cabildo Insular a través de la Consejería de Patrimonio. Hombre, yo no sé si se puede llegar Porque básicamente no justificaban o no daban luz verde a la justificación que esgrimía en este caso el Cabildo para declarar BIC estos 3 inmuebles. Hombre, luz verde creo que no es preceptivo, ¿no? El visto bueno de Gesplan
a la hora de otorgar esos bienes de interés cultural, pero es una figura, es una empresa pública para la gestión, ¿no?, del urbanismo, del patrimonio aquí en Canarias, creado por el Gobierno de Canarias y que auxilia, ¿no?, en muchas ocasiones a muchas administraciones públicas para sacar adelante diferentes proyectos, sobre todo de ordenación del territorio, y evidentemente de lo que hacía gala en ese informe solicitado por la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife, o por los representantes públicos de Arrecife, es que son los que tienen que el ayuntamiento es el que tiene que velar, ¿no?, por la legalidad urbanística y la conservación del patrimonio. Es verdad que algunos apostamos porque de una vez por todas, y creo que también hay una encomienda precisamente a GESPLAN para que se desarrolle ese catálogo descatalogado, por otro lado. Ese catálogo que se ha quedado obsoleto porque hay 19, sabes que una vez que estás en el catálogo sigues manteniendo los mismos valores patrimoniales. Es verdad que 19 estructuras, edificios dentro de un catálogo, comparándolo como puede ser la última información que tuvimos al respecto, es por ejemplo el ayuntamiento o el municipio de Aría, donde tiene alrededor de 200 viviendas en ese catálogo. Supongo que Teguise estará por el mismo estilo, o San Bartolomé, que son los 3 municipios que yo por lo menos conozco que tiene catálogo. También el catálogo a nivel insular recoge todos los municipales, evidentemente será un número pues muy superior, pero es 19 viviendas catalogadas en Arrecife, que es una figura, hay que recordar, de ámbito inferior a lo que es bien de interés cultural, y que a lo mejor sería el instrumento idóneo desde mi punto de vista para desarrollar, para mantener sobre todo el patrimonio y para desarrollar una actividad que debería ir encaminada a preservar el mismo, ¿no? Parece que lo de bien de interés cultural es a lo mejor una figura extrema que puede tener una vis diabólica, ¿no?, al conseguir el efecto contrario, que es que no se actúe sobre ese patrimonio a conservar y lo que haga es producir efectos nocivos sobre el mismo y sobre el entorno, ¿no? Y sin ser unos grandes entendidos en materia, también para situar un poco al espectador hay que también poner encima de la mesa que, por ejemplo, protegidos con BIC están los Caminos del Agua, por ejemplo, o sea, una serie de infraestructuras que seguramente no tengan o no necesiten el mismo grado de protección que los edificios que estamos hablando. Como me gusta a mí, para simplificarlo, decir, son edificios no solo con valores arquitectónicos reseñables, sino con otro tipo de valores etnográficos, ser diferenciados de otras infraestructuras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todas las iglesias de Lanzarote son bienes de interés cultural. Creo que todas las de Lanzarote y todas las de Canarias, y no sé si en España, porque la ley de rango es de la ley de patrimonio de carácter canario, no sé si en todos sitios igual, pero probablemente porque es uno de los atractivos turísticos, ¿no?, y sobre todo arquitectónicos de este país. Es precisamente iglesias, templos, puentes, etcétera, ¿no? Pedro, 2 preguntas breves, que nos quedamos sin tiempo. Me gustaría que me dieses tu opinión sobre, porque da la sensación de que hay un enfrentamiento directo también entre propietarios, o de la propiedad en este caso, y la administración pública. ¿Crees que se debería ser más flexible y llegar a consensos, llegar a acuerdos? Es decir, que haya más fluidez entre las dos partes para que precisamente se puedan remodelar y reformar este tipo de edificaciones y que al final no se deterioren como está ocurriendo. Y 2, ¿en qué situación se queda ahora mismo a nivel político y a nivel jurídico todo esto de lo que estamos hablando? Porque la cosa ahora mismo se queda un poco paralizada. Yo sinceramente no sé si, bueno, evidentemente a la incoación de los expedientes de bien de interés cultural se tiene la posibilidad de recurrir, ¿no? En contencioso, Arrecife ya ha anunciado que va a recurrir ese bien de interés cultural, esa incoación de expediente, y veremos a ver qué resulta, porque uno de los elementos significativos, y volviendo a la pregunta que hacías antes, respecto a ese informe de GESPLAN, en el que pues aseveraba que no veía esos valores arquitectónicos suficientes y de otro tipo para incoar esos bienes de interés cultural, pues se puede alegar y a lo mejor el expediente no sale adelante. Yo supongo que esto tiene un proceso, esperemos que esto no se vuelva farragoso. Si tú me preguntas desde el punto de vista de la lógica, que suele no imperar mucho en Lanzarote, y sobre todo desde las relaciones políticas, lo normal es que después de recibir un varapalo de este tipo por parte de una empresa pública que se dedica a lo que se dedica y que es una parte
no es vinculante, pero si es una autoridad en la materia, yo creo que debería haber una reflexión, ¿no? Y después una reflexión por parte de los que han incoado esos expedientes de bien de interés cultural, que en este caso es el Cabildo de Lanzarote, ¿eh? Y después con respecto al punto de vista político, antes lo hablábamos, ¿no? Evidentemente hay un... Si no lo hay, se parece mucho un enfrentamiento después de romperse las relaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando ambos eran parte de sendos gobiernos, pues parece que las relaciones no son lo mismo. Yo creo que desde el punto de vista de patrimonio no se falla solo en esa ayuda, y digo patrimonio en general, no se falla solo en esa ayuda al empresario privado, porque hay que recordar que la preservación del patrimonio, sea del grado que sea, conlleva unos gastos extras, ¿no? Al de una edificación normal o de una conservación normal. No solo se falla en eso, sino que después estamos viendo cómo hay lugares, vamos a decir, emblemáticos desde el punto de vista patrimonial, como puede ser la Plaza de Las Palmas y otras infraestructuras, el entorno del charco, etcétera, etcétera, donde vemos que la administración pública no es que desatienda o que le ponga dificultades al particular, es que ellos mismos en sus obligaciones de mantener el patrimonio en lo público, pues tampoco suelen ser muy diligentes. Y después sí me gustaría apuntar un último detalle, que es que en muchas ocasiones la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias tiene deberes, pero también tiene obligaciones por los que preservan el patrimonio, ya sea administración pública o particular, y en muchas ocasiones tampoco se tiene en cuenta. Pedro Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Gracias a ti. Te esperamos la semana que viene y continuamos para las conclusiones ya de este segundo Objetivo Lanzarote. Y hasta aquí este segundo Objetivo Lanzarote. Hemos intentado aportarles información, datos y también voces diferentes para que ustedes en sus casas puedan sacar las conclusiones que consideren oportunas. También hay que decir que a nadie se le escapa que muchos de estos inmuebles, muchas situaciones son críticas y si no se remedian, si no se reforman, si no se rehabilitan, en poco tiempo ya no tendremos nada que proteger. Que pasen buena noche, volveremos la semana que viene.